Cada año son muchos los agricultores que esperan con ansias la lluvia de mayo. Bendición del cielo para que la cosecha sea próspera. Sin embargo, cada año también son miles de personas las que sufren las inclemencias del tiempo. Los últimos inviernos han sido devastadores en nuestro país. Inundaciones, deslizamientos de tierra, carreteras destrozadas, colapso de puentes y desborde de ríos que finalmente provocan muerte y desolación. Apenas dio inicio el invierno 2018 y ya se reportan los primeros estragos en varias regiones. Hay que preocuparse sin duda, pero sobre todo hay que prepararse. Hay que estar muy atentos a los datos oficiales respecto a las condiciones del clima y no para generar pánico, pero sí es importante hacerlo porque los daños en años anteriores fueron desastrosos. Invierno 2018. Que Dios nos ampare. Donde la situación empeoró también derivado de las lluvias fue en Mazatenango. Un puente que comunica con un centro universitario colapsó. A continuación le presentamos el resultado. Esta imagen habla por sí sola. Cuando no está lloviendo, es el puente de ingreso y salida del centro universitario de Mazatenango. Cuando llueve, sencillamente es un lugar intransitable. Ocurre cada año según los vecinos de la zona y a pesar de ello, nadie mueve un dedo para resolver el asunto. Esto pone vidas en riesgo evidentemente, sin olvidar el atraso que provoca para estudiantes y maestros del Centro de Estudios Superiores en mención. Las imágenes fueron captadas esta tarde, ya que en esa región del país está lloviendo con fuerza cada tarde. Las autoridades del centro universitario lanzan una vez más el llamado de prevención para docentes y estudiantes. En esta oportunidad, los tripulantes de 2 vehículos estuvieron en riesgo, quedaron atrapados entre la correntada. Afortunadamente continúan con vida, pero claro, hay que pensar también en los daños materiales que son importantes, como un vehículo para movilizarse. Mucho cuidado y ojalá no hablemos de pérdidas humanas, tomando en cuenta que apenas dio inicio la temporada de lluvia 2018. Impactantes imágenes. Continuamos en el contexto, ahora nos movemos a la zona central del municipio de Mixco. Allí también se reportaron estragos esta tarde debido de las copiosas lluvias que se registraron. Los drenajes no fueron suficientes para la cantidad de agua, pero también hay que tomar en cuenta que si eso ocurre es porque lamentablemente son muchas las personas irresponsables que no depositan la basura donde corresponde. El asfalto terminó cediendo debido a la fuerza de la corriente de agua y este es un claro ejemplo para que entendamos que tirar basura en la calle terminará afectándonos a todos. Hay que tomar conciencia de lo que hacemos para evitar algo como esto en el mismo municipio o en cualquier región de nuestro país. El tema de la jornada definitivamente, ya escuchamos y vimos los estragos que están ocurriendo en varias regiones de nuestro país, pero ¿qué se viene? ¿A qué estamos expuestos? ¿Qué está ocurriendo en este momento en nuestro país en cuanto a las condiciones del clima? Le hacemos esas preguntas al experto en el tema, Eric de Paz. Buenas noches, bienvenido a T13 Noticias, un placer saludarlo como siempre, gracias por atender la llamada y justamente es la primera pregunta. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? ¿Qué esperamos para el resto de la semana? Lo escuchamos. Buenas noches, Alan Alfaro, audiencia de T13 Noticias, mucho gusto. Interesante y muy apropiado estar actualizado en cuanto a las condiciones atmosféricas. El Servicio Meteorológico Nacional ha publicado una perspectiva para esta semana que está acorde al boletín oficial de un inicio de temporada de lluvias muy intenso. En pocas palabras, Alan, el flujo de humedad procedente del Océano Pacífico se ha intensificado. Recordamos términos que ya son comunes para nosotros, hablar de una zona que se llama zona de convergencia intertropical en el Océano Pacífico, muy cerca de la zona costera, pues eso genera condiciones ideales para desarrollo de nubes y tormentas. Incluso nos alcanzan a esta hora aquí en el valle de la ciudad capital de Guatemala. Tenemos un reporte de Mundo Maya, de Puerto Barrios, la región central y el occidente del país, que también se presentan lluvias y tormentas intensas, que estas descargas pueden provocar interrupción del fluido eléctrico, derrumbes, deslaves y por supuesto están causando que ya algunos afluentes que desembocan en la costa sur
se desborden, de manera que hay que tomar las precauciones del caso. Este inicio se muestra muy intenso, Alan. Entonces, si así es el inicio, tenemos que tomar en cuenta cómo podría ser ya cuando la temporada esté en forma. Esto quiere decir que abarque todo el país. Vamos a estar teniendo mañanas muy cálidas, muy húmedas, y en la tarde la formación y desarrollo de nubes de tormentas eléctricas y lluvias tipo chubascos. Estos chubascos tienen la capacidad de generar inundaciones en muy poco tiempo, que afectan no solo la vialidad, la zona urbana, sino también el interior de la República, y ejerce un efecto directo en los principales afluentes. De manera que tomemos en cuenta eso. César George del INSIBU me ha indicado que se espera que esa condición se mantenga el resto de esta semana, para luego entrar en otra etapa que gradualmente va a ir aumentando de intensidad. Eso es lo que tenemos al momento, Alan. Eric, usted menciona el inicio de un invierno bastante intenso. Sin embargo, ¿debemos preocuparnos o estamos todavía entre los límites de lo relativamente normal de la época? La primera pregunta. Y la segunda, evidentemente, cuando hablamos del invierno y debido a lo que ha ocurrido en los últimos años, rápidamente empezamos a preguntarnos en qué cantidad de tormentas pudieran azotar el territorio guatemalteco. ¿Prematuro hablar de ese tema todavía? Una forma. De hecho, la evaluación de riesgo que hace Conred indica que han detectado puntos muy frágiles, vulnerables, que con pocas lluvias rápidamente podrían generarse inundaciones o deslaves, de manera que sí hay que ponerle atención. Hay un plan de acción inmediata que ha preparado el INSIBUME en conjunto con Conred. Entonces sí hay que tomarlo en cuenta. Se habló al inicio de 14 tormentas tropicales en ambos océanos. Pueden generar esto huracanes aún más fuertes. Y lo que está ocurriendo ahora, volviendo a la primera pregunta, sí es una fase de inicio muy intensa y que se puede esperar que vaya aumentando conforme avanzamos en las semanas del mes de mayo y entramos al mes de junio, cuando los dos océanos, Atlántico y Pacífico, den por oficial inaugurada la temporada de huracanes 2018. Entonces, sí hay que prestarle atención a todas las recomendaciones y observar las situaciones que nos podrían poner en riesgo en la comunidad donde vivamos. Excelente, muchas gracias, Eric, por atender la llamada siempre de T13 Noticias, el experto en el clima. Ahí lo tiene usted, amigo televidente. Vamos a continuar con mañanas bastante cálidas en la mayor parte del territorio guatemalteco, pero la situación va a ser y va a tener un cambio drástico en horas de la tarde y noche, así que mucha precaución. Además del caos vehicular al que estamos ya relativamente acostumbrados en la capital, hay que tener mucho cuidado en carreteras abiertas con los desprendimientos de tierra, con los accidentes de tránsito. Por favor, revise su vehículo si usted es de las personas que va a viajar al interior de la República en los próximos días. Es la información que le tenemos acerca de las condiciones del clima acá en T13 Noticias. Vamos a la pausa, apenas unos minutos. Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. La delincuencia lamentablemente sigue haciendo de las suyas en nuestro país. Ya en unos minutos lo vamos a poner al tanto de la jornada sangrienta que se vivió este día, lamentable y triste definitivamente. Por ahora vamos a hablar de las acciones que ejecuta la Policía Nacional Civil en busca de una red vinculada a la trata de personas. De 20 a 25 mil dólares era el precio que esta estructura criminal ponía a las cabezas de sus víctimas, quienes con tal de alcanzar el sueño americano pasaron las fronteras e incluso sufrieron maltrato. Se trata de una red criminal internacional de tráfico ilegal de personas, en palabras coloquiales, coyotes, que se encargaban de pasar a Estados Unidos a inmigrantes, en su mayoría africanos. Según las investigaciones, esta estructura operaba con ayuda de pilotos de transporte público, quienes se encargaban de movilizar a los inmigrantes. Eso sí, solo si antes realizaban el pago, de lo contrario permanecían encerrados como prisioneros. Algunos inmigrantes eran ubicados en transportes públicos, es por eso que el día de hoy hubieron algunas capturas relacionadas a pilotos de transporte público, así como ayudantes, porque ellos cooperaban en el traslado de estos migrantes. En otras oportunidades también los trasladaban por medio de taxis. Entonces también el día de hoy hubieron detenciones de personas que tenían taxis que tenían a disposición de esta estructura. Así como también existían personas que se dedicaban al resguardo de estas víctimas y posteriormente pues el traslado.
De alguna manera ellos también realizaban envíos a través de transacciones electrónicas en donde recibían los pagos para poder continuar hacia México. Luego cuando llegaban a México pues ya eran conducidos por otra estructura y posteriormente su llegada final que era Estados Unidos. Entre los detenidos está quien se presume era la cabecilla. Se trata de una mujer, la líder, a quien apodaban como la tía, jefa o patrona. Fue identificada como Marta Luz López, de nacionalidad nicaragüense. Según la investigación, las víctimas de la organización delictiva eran amenazadas de muerte si no pagaban. Eran retenidas en condiciones inhumanas. Utilizaban casas de seguridad, bodegas y hoteles para esconder a los migrantes, principalmente originarios de la India y Bangladesh. Asimismo, los operativos fueron en simultáneo con los países de Panamá, Honduras, Nicaragua, Brasil, México, Costa Rica y Perú, en los que se cree operaba esta red. El resultado por el momento es de 16 personas aprehendidas, 2 personas rescatadas, es decir, 2 migrantes que se encontraban en el albergue de la persona que fue aprehendida de forma flagrante. Se encontró 34,000 quetzales en la residencia de la líder de la estructura criminal y así también teléfonos o dispositivos electrónicos. El sicario confeso responsable de haber asesinado a la comunicadora Ana Guerra Olmedo fue sentenciado hoy en los tribunales de justicia a 25 años de prisión. Johnny Alexander Reyes Lemus es el nombre del pandillero del barrio 18 hallado responsable este día del asesinato de la comunicadora social del Hospital General San Juan de Dios, Ana Leonor Guerra Olmedo. La resolución del tribunal se basó en las pruebas presentadas por la Fiscalía, que evidenció a través de 14 cámaras de seguridad instaladas en las afueras del hospital y calles aledañas la responsabilidad del sujeto en el crimen. Los jueces impusieron una pena de 25 años de prisión en su contra por asesinato, los cuales deberá cumplir en el preventivo para varones de la zona 18. El ataque contra la vocera del Hospital General ocurrió la noche del viernes 9 de septiembre de 2016. Ana Leonor Guerra Olmedo se dirigía a su vivienda cuando fue interceptada a un costado del centro hospitalario por Johnny Alexander, que sin mediar palabras le disparó en repetidas ocasiones. En estado delicado fue trasladada a la sala de urgencias del San Juan de Dios, pero falleció minutos después por la gravedad de las heridas. 4 días después del atentado, fue capturado el pandillero de 21 años en un inmueble de la zona 6 capitalina. Ese día, durante su traslado a Torre de Tribunales, confesó abiertamente que fue él quien asesinó a la comunicadora. En unos minutos vamos a dedicar un bloque completo a la jornada violenta que lamentablemente se ha vivido en nuestro país. En los titulares anunciábamos 11 personas muertas y más de 7 que resultaron heridas. La cifra lamentablemente se ha elevado porque hace pocos minutos se reporta otro atentado armado en la colonia La Florida, en la zona 19 de la capital guatemalteca. En unos minutos vamos a tener las imágenes también. El periodista Samuel Orozco se está movilizando ya al lugar. Por ahora vamos a hablar de lo que ocurrió en la calzada Raúl Aguilar Batres, esto en la zona 11 de la capital guatemalteca. Este hombre a bordo de la motocicleta falleció lamentablemente debido a un accidente de tránsito, pero mucha atención porque la versión preliminar señala que este sujeto peleaba con el conductor de otro automóvil, y este lo terminó impactando. Del impacto terminó él pegando o golpeando contra las llantas de un camión que iba cargado con hierro y lamentablemente falleció en el lugar de los hechos. Hablamos ahora del futuro de los tigres que le arrancaron los brazos a don Cipriano el pasado mes de febrero. El futuro es aún incierto, a pesar de que existe una ley que regula la tenencia de estos animales, todavía nadie se ha hecho responsable. Los animales serían entregados a un santuario tras haber entrado en vigencia la Ley de Bienestar Animal. Sin embargo, el panorama sigue siendo el mismo. A la fecha nadie se ha hecho responsable de los 13 tigres y 2 leones. Pedimos al público de que no se deje engañar de cualquier persona que sube publicaciones al internet pidiendo plata para traerles comida. Mentira. Aquí nadie ha venido a dejar los dineros para mantenerlos a ellos. Nosotros seguimos con el veterinario, siempre sigue viniendo a checar. Los propietarios de los animales esperan que las autoridades les garanticen un lapso de al menos 2 años más para poder estar con los felinos o la garantía de que ellos estarán en un lugar seguro, con alimentación y que no sean maltratados.
Es importante mencionar que el circo continúa operando en un sector de Ciudad San Cristóbal en la zona 8 de Misco y piden la ayuda de la gente para que sigan asistiendo a las funciones y con ello generar el ingreso económico para poder alimentar a los animales mientras se vuelve a decidir su futuro. Al volver. Bien, regresamos, lo hacemos con noticia de último minuto. Le había adelantado ya algunos detalles. Este bloque lo vamos a dedicar específicamente para hablar de la sangrienta jornada que hemos vivido y vamos de lleno con la actualización de lo que ha ocurrido en la zona 19 de la capital guatemalteca. Hasta allá se movilizó el periodista Samuel Orozco. ¿Dónde se encuentra específicamente Samuel y qué es lo que ha ocurrido en el lugar? Alan, ubicados específicamente sobre la 10ª avenida, entre segunda y tercera calle de la colonia La Florida, en la zona 19 capitalina. Es en este sector donde se ha registrado un ataque armado en contra de una persona que aparentemente había descendido de una motocicleta negra. Sin embargo, son investigaciones que se están haciendo por parte de las autoridades a cargo. Se encuentra conmigo el oficial José Martínez de Bomberos Municipales para que nos dé los detalles en cuanto a la llegada de ustedes. Buenas noches. Efectivamente, pues en esta oportunidad nos encontramos en la 10ª avenida frente al 2-21 de la zona 19 de Colonia La Florida. Y en este lugar reportaron al 123 de bomberos municipales un ataque armado y de inmediato se destacan 2 unidades de una estación muy cercana a este sector. Y a la llegada pues localizan a una persona de género masculino lamentablemente fallecida. Esto debido a que presentaba heridas de bala en el cuello y también en el cráneo. Este hombre no ha sido reconocido y pues viste un sudadero azul, cincho y pantalón de color negro y zapatos tenis de 25 a 30 años aproximadamente. Al lado del cuerpo pues se ubica una motocicleta de color negro en la que aparentemente se conducía de placas M284 DZJ. Muchísimas gracias. Por el momento se han localizado al menos 5 casquillos de bala, que es lo que ha señalizado ya la Policía Nacional Civil en este sector de La Florida. De momento no se tiene ninguna hipótesis preliminar, Alan, en cuanto a dónde pudieron haber escapado estas personas que cometieron el crimen o por qué se dio este crimen en el lugar. Regreso al estudio principal contigo. Lamentable, definitivamente. Gracias, Samuel, por esos detalles. Qué triste tener que hablar de este tema, pero le había dicho en nuestros titulares, adelantamos que eran 11 víctimas mortales, con esto se eleva a 12 en las últimas horas. Y ahora sí vamos con el recuento de los daños. Entonces vamos a iniciar hablando del asesinato de un hombre que se ganaba la vida como conductor de autobús. Salió como todos los días en busca del sustento para él y sus familiares, pero su familia llora esta noche porque no volvió a casa. Conducía un autobús de los transportes Transuama. Su nombre era Jorge Mauricio Pérez Fajardo. Tenía 44 años. Cuando transitaba por el kilómetro 12 de la ruta al Pacífico, sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon. Cuando los bomberos llegaron, el hombre estaba inerte en el sillón donde se ganaba la vida. Parecía que había muerto por la cantidad de sangre derramada. Sin embargo, los bomberos se percataron que tenía signos vitales, le prestaron los primeros auxilios y lo llevaron a un hospital. Pero lamentablemente, falleció minutos más tarde. El caos vehicular terminó convirtiendo a centenares de personas en víctimas colaterales. Los familiares y compañeros de trabajo del hombre asesinado llegaron al lugar, exigen justicia y se especula que se trata de una presión para el pago de extorsión. Los pilotos de la ruta donde trabajaba el conductor advirtieron que van a paralizar labores. Ya están cansados de trabajar de esa manera, sin garantías de que volverán a casa por la noche. Agradecemos a nuestro compañero Germán Cabrera por las imágenes que usted acaba de observar. Hablamos ahora del escenario que fue similar al occidente del país, esto producto de un tiroteo en Chimaltenango. El piloto y ayudante de un autobús murieron abatidos a tiros. El escenario de este segundo atentado al transporte ocurrió en el kilómetro 58 de la ruta interamericana, a la altura de la aldea Buenavista, Chimaltenango. El piloto de un autobús de los transportes Veloz Patsunera fue atacado a balazos. Leocardo Chicó Turcios era su nombre, tenía 44 años y murió en el interior de la unidad. Su ayudante Luis Batzín, de aproximadamente 35 años, fue trasladado al Hospital Nacional de Chimaltenango, donde falleció por la gravedad de las heridas. Testigos indicaron que el ataque fue directo contra los operadores del transporte, por lo que se investiga si está relacionado con el cobro de extorsión que exigen pandilleros del sector.
El transporte cubría la ruta entre Patsunchimaltenango y la capital guatemalteca. Seguimos en el contexto. En el interior de un autobús extraurbano que cubría la ruta entre la frontera Pedro de Alvarado y la ciudad capital también ocurrió un mortal atentado que dejó una persona fallecida y 7 más resultaron heridas. Se supone que 2 hombres e igual número de mujeres abordaron la unidad colectiva a la altura del departamento de Santa Rosa en calidad de pasajeros. Sin embargo, cuando llegaron al kilómetro 65 de la ruta hacia Tacisco, tomaron por asalto a los tripulantes de este autobús, sin tomar en cuenta justamente que uno de los pasajeros también iba armado y repelió el atentado. Los delincuentes huyeron y el cuerpo de una persona fallecida quedó sobre la cinta asfáltica. 1 kilómetro más tarde, 1 kilómetro después, el piloto de la unidad decidió conducir el autobús hasta el hospital más cercano para que las víctimas pudieran ser atendidas. La policía ya inició con las investigaciones del caso. En uno de los municipios aledaños a la ciudad se registró una nutrida balacera que cobró la vida de 2 personas. Otro dato relevante de este caso es que los asesinos dispararon en más de 35 ocasiones en contra de sus víctimas. Esta nutrida balacera ocurrió en la antigua carretera que del Parque Naciones Unidas desciende hasta Matitlán, donde también converge la vía alterna del sur conocida como la Vaz. Bomberos voluntarios localizaron los cadáveres de 2 hombres con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. No fue posible identificarlos, pero los socorristas calcularon que tenían 37 y 40 años aproximadamente. En el vehículo donde viajaban se contabilizaron 37 perforaciones de bala, lo que hace imaginar que los sujetos iban con la intención de no dejar con vida a las víctimas. De manera preliminar se dijo que los responsables del crimen viajaban en un vehículo blanco y en una motocicleta azul, aunque la policía no reportó capturas. Hasta el momento no hay información oficial que revele por qué fueron asesinadas estas 2 personas, por lo que serán las investigaciones que realice el Ministerio Público que determine las causas del hecho. Un insólito hecho de violencia sorprendió a las personas en el oriente del país. Repentinamente 3 hombres acompañaban un sepelio, mejor dicho, fueron acribillados. Esto en el cementerio de la cabecera de Jalapa. Hasta el momento se desconocen las causas de este atentado, aunque no se descarta que pudiera tratarse de un ajuste de cuentas entre pandilleros que operan en la zona. 3 personas fallecidas en el interior del cementerio de Jalapa. Es el saldo de esta nutrida balacera. La sangrienta jornada continúa y fue localizado el cadáver de una mujer en cercanías de un centro educativo. El macabro hallazgo ocurrió en una de las zonas rojas de la ciudad. Atrás de una escuela en la colonia San Rafael 3, zona 18, un macabro hallazgo alertó a los vecinos. El cuerpo de una mujer estaba tirado y con señales de violencia. Según los testigos, un camión recolector de basura pasaba por el lugar y sus pasajeros fueron quienes encontraron el cadáver. La mujer vestía blusa y pantalón negro. Se cree que fue lapidada. Lo más retorcido de este crimen es que el área es utilizada por los niños de la escuela para jugar. Hay un columpio y otros juegos. Según algunos testimonios de los vecinos, la mujer fue vista. Regresamos al plano nacional. El Ministerio Público y la CICIG dieron a conocer que entre los años 2012 y 2015, bajo el gobierno del Partido Patriota, se contrataron plazas fantasma en distintas modalidades en el registro de información catastral RIC. El desfalco a la institución llegó a casi a los 5 millones de quetzales. Se pudo establecer la existencia de 3 modalidades de plazas fantasmas. La primera, plazas referidas, en las que el contratado se queda con el porcentaje. Son plazas de personas recomendadas dentro de la institución. Estas no cumplen con el objeto del contrato, se quedaban con un porcentaje de dinero y el resto se daba a las personas que les refirió para realizar la contratación. Una segunda modalidad, plazas referidas, en las que el contratado se queda con el dinero. Estas plazas corresponden a personas contratadas por la institución. Estas no cumplen con el objeto del contrato y se quedaban con la totalidad del dinero. Una tercera modalidad, plazas pagadas por RIC, en las que el contratado realizaba otras actividades. Estas plazas realizaban actividades que no correspondían a las asignadas por la institución, pero sí trabajaban para la persona que los refirió. Esta estructura causó una pérdida financiera calculada hasta este momento en 4.893.000 quetzales
y se refiere solo al primer grupo de plazas que esta investigación pudo acreditar, aunque existen más de 50 contrataciones referidas y gestionadas con la misma modalidad que todavía se encuentran en análisis. Bien, atención, porque justamente hablamos de la última conferencia de prensa que ofrecieron juntos la fiscal general Tel Maldana y por supuesto el comisionado Iván Velázquez. Hemos tenido una identidad en el enfoque, en la necesidad de profundizar esta lucha contra la corrupción. Siempre expresamos que nadie está por encima de la ley, que todo lo que debe hacerse se hace, que no íbamos a ocultar nada de nadie, que los casos saldrían cuando tuvieran los elementos probatorios necesarios para poderlos judicializar, y que todo eso lo observamos realmente en todas nuestras actuaciones desde el inicio, que naturalmente llega un momento de culminación de una gestión, como también habrá de llegar la culminación de la gestión mía, pero que el compromiso que reveló durante todo este tiempo obliga a afirmar que lamento que haya llegado el plazo de su gestión. Continuamos hablando de este tema. En el caso del tema financiamiento electoral ilícito al partido FSN Nación, el MP y la CICIG han dado a conocer que a principios de junio deben presentarse a tribunales aportantes del partido oficialista. Respecto del partido FSN Nación, se ha solicitado a la autoridad judicial citación para audiencia de primera declaración que se realizará el 1 de junio. Este evento número 3 se refiere a los aportantes, únicamente a los aportantes en esta fase de la investigación. Yo estimo que habiendo investigado de manera preliminar estas 3 fases, sí existen elementos abundantes para pensar en la posibilidad de iniciar un antejuicio contra el señor presidente de la República, quien en aquel momento era el secretario general del partido FSN Nación. Está la Fiscalía todavía recabando algunos datos que asumo en 8 o 15 días podrían permitir plantear la solicitud de antejuicio. Estamos de regreso. Alan, hablamos de una jornada bastante violenta. Samuel Orozco hace minutos tenía detalles sobre un ataque armado en zona 19 y continuamos con actualización. Samuel, adelante con su reporte, lo escuchamos de nuevo. Compañeros, allá en el estudio principal, la situación aquí pues se ha tornado un poco tensa luego de que ha llegado la familia ya a la escena del crimen. Ya ha sido identificado el cuerpo que está aquí, que ha quedado fallecida. Esta persona ha sido identificada como Cristian García, de 30 años, Cristian Armando García, según lo que han indicado los familiares. Todo parece de que esta situación pues ya es de forma personal. Ya lo estaban esperando cuando él descendió de esta motocicleta. Sin embargo, hay investigaciones que están surgiendo a través de la Policía Nacional Civil y que van a ser entregadas al Ministerio Público en los minutos que ellos arriben hacia este lugar, la 10ª Avenida y 2ª Calle de la Colonia La Florida, zona 19 capitalina. Repito, Cristian Armando García, de 30 años, es el nombre de la persona a quien ya ha sido identificado. Esta jornada, como tú lo decías, bastante sangrienta. Imágenes captadas por mi compañero Juan Carlos y Germán Cabrera. Yo regreso al estudio principal. Excelente, está el reporte del periodista Samuel Orozco. 2 temas en particular hemos abordado hoy, Pablo. La violencia, definitivamente, 12 personas asesinadas en las últimas horas, pero también hablamos de las secuelas, las primeras secuelas que ha dejado o que empieza a dejar el invierno 2018. Finalizamos hablando de la violencia en la Florida y finalizamos también hablando
de otra nueva secuela de las condiciones del clima que están azotando el territorio guatemalteco. Específicamente, las imágenes que le vamos a mostrar han sido captadas hace unos minutos en el municipio de Amatitlán. Esto es kilómetro 30, jurisdicción del municipio en mención, en la carretera al Pacífico. Han sido publicadas hace unos minutos en la cuenta de Twitter de nuestros buenos amigos de Pampichi News. Muestra uno de los callejones más importantes de la entrada al municipio de Amatitlán, con este vehículo pues básicamente inundado, varado en el lugar. Impresionante a qué altura está el agua, Pablo. Imágenes de verdad impactantes, hemos tenido varias de este tipo. Justamente al inicio ya de esta emisión hablábamos de Mazatenango, ahora estas imágenes más cerca de Ciudad Capital, desde Amatitlán, específicamente las copiosas lluvias y también lo que hablábamos, Alan, acerca de la basura que lamentablemente es tirada en los lugares donde no debe ser depositada. Con estas imágenes impactantes de las primeras secuelas del invierno 2018, estamos llegando al final de esta emisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde que regresamos mañana en punto de las 21 horas. Feliz noche y que descanse. Es un placer estar con ustedes cada noche. Hasta mañana.